placer y un honor, porque realmente cosas son importantes trabajarlas, verlas, discutirlas. Fíjense que el tema este de que se torna imprescindible, hoy creo que más que nunca, eh, en la situación en la cual estamos viviendo como país, como ciudad, como provincia y como mundo, el tema de la bioética es más que nunca, diría, imprescindible. Fíjense esto, hay un congreso muy grande que se va a dar 11, 12 y 13 de noviembre aquí en Córdoba de IEEE. IEEE es la institución profesional tecnológica más grande del mundo. Para darles una idea, fue creada por Edison, fines del siglo XIX, o sea, una cosa de muchos años, y tenemos la responsabilidad, yo soy el organizador del congreso, que se va a hacer acá en Córdoba, el Congreso Argencon, que es el congreso más importante de IEEE en Argentina. ¿Sí? Cuando armé el congreso, no quiero errarle las palabras, pero era todo un tema, uno generalmente también, así como está el lema de las jornadas, uno arma el lema que de alguna forma es como la columna vertebral o lo transversal, digamos, del evento. ¿Sí? El evento el lema que yo elegí fue potenciando el futuro sostenible, diseñar tecnologías de impacto global con valores y ética. O sea, no es casual esto, fue justamente porque considero que la ética, particularmente la bioética en nuestra área, es algo que no se tiene que dejar de lado. Estamos por ahí acostumbrados quizá de que quizá en este entorno no, pero sucede que en el colegio secundario, cuando tenemos ética, es la materia de relleno. Está el profe que no le damos bolida, que realmente está una cosa así. Y cuando empezamos a trabajarla de forma seria las consecuencias que tiene esta área, realmente es importante trabajar en la formación. Recién contabas, Lefer, Fernanda y Andrés son docentes, justamente como decía Fer, dentro de la maestría en diseño de productos biomédicos. Hicimos puntualmente un módulo de bioética por la importancia que tiene, ¿sí? Y ahí los alumnos decían, ¿cómo no tuvimos esto en el grado? ¿Sí? Fíjense cómo surge la necesidad de forma natural. Entonces, bueno, viendo todo esto, vimos esta cuestión de que, bueno, como se torna imprescindible, insisto en esta cuestión, más que nunca hoy, creo que la bioética tenemos que trabajarla de una forma profunda. Esto no quiere andar. ¿Ahora? Ahí, sí, perfecto. Voy a hacer, porque por ahí pensé de que quienes asistan a esta jornada quizá no todos son de la misma área o que sean necesariamente expertos. Entonces, por ahí es tirar algunas cuestiones como iniciales, ¿sí? Como para darle una cuestión como de marco. Y hay, en la parte de principios bioéticos, hay algo que se llama principialismo, que son, fíjense, son una serie de principios, uno que es autonomía, respeto a la capacidad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo. Ahí nace de forma inmediata la necesidad de consentimiento informado. Si yo estoy trabajando con una persona, esta persona, no podemos hacer las cosas sin que la persona sepa realmente de qué se trata lo que vamos a hacer, qué consecuencias puede llegar a tener. ¿Sí? De eso se trata justamente el consentimiento informado. Beneficencia, o sea, estamos obligados a la hora de trabajar puntualmente en el área nuestra, desde el diseño de productos biomédicos o de tecnología en general, en beneficio del paciente. Y esto es como un principio muy básico. Y fíjense que la contraparte es la no maleficencia, o sea, no, así como en beneficio del paciente, tenemos que pensar las cosas también en no dañar al paciente. Nacen de forma natural, por ejemplo, cuestiones de seguridad, de bioseguridad, etc. Y hay otro que habla de justicia, que es la distribución equitativa de cargas y beneficios. ¿Sí? O sea, no es que hagamos de cuenta que hacemos un proyecto, o sea, que no tenga todos los beneficios una parte u otra, sino que realmente sea equitativo. Y desde ahí surge, de forma inmediata, a partir de esta cuestión de justicia,
La bioética social. Surgen problemas éticos colectivos, o sea, ya no la ética o bioética de una persona en particular, de un individuo, sino que ya estamos trabajando de forma colectiva. Entonces, ahí surgen de forma inmediata principios ya de solidaridad y responsabilidad, ¿sí? Enfocados en la protección de los, sobre todo los más vulnerables. Ahí me voy a detener un poquitito. Y la bioética social trabaja también una serie de principios básicos y transversales. Uno es justicia y equidad. Es la distribución de recursos para mejorar condiciones de vida. ¿Sí? La distribución de recursos, ya no a nivel chico, sino a nivel más macro, es fundamental. Enfoque en vulnerabilidad, justamente estamos hablando de los más débiles de alguna forma. Hay situaciones de derechos negados en espacios y comunidades que justamente son más allá de casos individuales. Otra, la responsabilidad social. Es muy común responsabilidad social empresarial, universitaria, ¿sí? Pero esto ya pensándolo como sociedad, somos todos responsables, por lo cual la conducta moral de la sociedad e instituciones para garantizar la dignidad es tema de estudio y de trabajo permanente. La transversalidad. Pensemos que esto no lo podemos abordar desde una sola disciplina. Esto sí o sí es un problema complejo. ¿Sí? Hay un autor que se llama Ricardo García que trabaja toda la cuestión de la complejidad. ¿Sí? Sí o sí es importante trabajar en forma interdisciplinar. Entonces, no es solamente en el área de, pensando en el área nuestra, desde la ingeniería, o desde la abogacía, o desde la medicina, o de la salud en general, hay que trabajar de forma transversal y continua con, por ejemplo, ciencias sociales, sociología, antropología, para justamente hacer un análisis colectivo. Y los principios de acción de la bioética social son los fomentar justamente la solidaridad y la cooperación para garantizar la humanidad. ¿Sí? Si hacemos esta lectura y hacemos hoy una mirada de situaciones a nivel mundial, creo que estamos errando el rumbo, claramente. Y entonces está bueno esto, no manejarlo tímidamente, sino justamente trabajarlo como ideas rectoras y principios fundamentales. Pasando ya a la parte de tecnología, hay un señor llamado Melvin Kranzberg, que dando una charla en 1985, él postuló una serie como de leyes, las llamadas leyes de Kranzberg. Fíjense, dice, la tecnología no es ni buena ni mala. Eso capaz que lo escuchamos muchas veces, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena? ¿Es mala? Depende del uso. Bien. Puede ser una herramienta, por lo cual puede ser buena, ¿sí? ¿Ustedes acuerdan con el término de que depende del uso? Yo uso la base web para captar menores de edad, poner en jaque, dar algún domicilio cualquiera, vulnerar a menores de edad. Por supuesto que es mala. Sí. Acá, para los que están a distancia, dice, utilizar la dark web para entrar a un domicilio y manipular o vulnerar de alguna forma a menores de edad. Eso obviamente es una herramienta utilizada de forma negativa. ¿Sí? Podemos poner también ejemplos de casos positivos. ¿Sí puedes decir algo? Pero a su vez también podés utilizar a esa misma red para identificar al agresor y remediar una acción. Tal cual, podés utilizar para trabajar con el agresor y eliminar la acción. ¿Sí? También la telemedicina es una buena herramienta. Exacto. Sí, la telemedicina es una buena herramienta. Ahora, está muy arraigada, sí. ¿Quieren trabajar los cositos para pasarla? Sí, sí, sí. Sí. Antes que nada más. Hablar en el micrófono, si no te iba a pedir que repitieras preguntas. Sí, sí, por eso iba repitiendo, pero está. No, pensaba que en realidad lo bueno y lo malo es algo que tiene que ver con valores, y esos valores tienen que ver con la autonomía y la capacidad de poder aplicar, ejercer o determinar esos valores. Y si
al hablar de tecnología, estamos hablando de los aparatos, los sistemas o los dispositivos por los cuales se producen algunas cosas. No sé si aplica esto, porque no sé si tienen esa autonomía suficiente para, digamos, para usar el ejercicio de esos valores, para poner en marcha el ejercicio de esos valores que son morales. Estamos hablando de lo bueno y lo malo, son valores morales. Y fíjense que hablamos como de dos momentos. Yo por ahí planteo un primer momento en el cual diseñamos y hacemos tecnología, es un momento, y después otro en el cual usamos la tecnología. ¿Sí? Por lo cual está muy arraigada la cuestión de que decimos, esto, la tecnología no es ni buena ni mala, depende cómo se use. ¿Todos acuerdan con eso? Bueno, yo no me acuerdo con eso. Depende de quién la use. Estamos hablando de la segunda parte. De que yo creo que no hay duda en la segunda parte, en el uso, en el cual la tecnología, uno diría, es neutra. Y depende cómo lo uso, es buena o mala. Eso es como que está muy arraigado. Yo vengo a romper con eso y decirles lo siguiente. Una cosa es fabricar un arma para cazar nuestros antepasados, por lo cual comían y era una necesidad básica. ¿Sí? Ahora, si yo hago un arma para matar a una persona y está diseñada para matar a una persona, el arma ya no depende del uso, depende del diseño y cómo está hecha y en el sentido con el que está hecha. Esa arma o esa tecnología no es neutra. Entonces, es muy naif, es muy infantil pensar de que la tecnología es neutra. No es neutra. La tecnología realmente puede ser hecha, diseñada, fabricada con un fin bueno o malo. Hay algunos que puede ser neutro, es lo que dicen ustedes, o buena, qué sé yo tengo un destornillador y si lo clavo en el ojo al vecino y obviamente no fue hecho para eso el destornillador. ¿Sí? Me refiero a la segunda parte. Pero algo que nos trae la bioética es no solamente trabajar en esta segunda instancia, sino que trabajar desde el área, por lo menos que nos toca a nosotros, que lo que nosotros trabajamos, por lo menos en el área biomédica, no sea utilizada con fines, en principio, negativos. ¿Sí? Eso es un poco también el rol nuestro. ¿Sí? Cuando hacen todo el tema de la bomba atómica, digamos, es clásico el ejemplo, ¿sí? La hacen inicialmente a toda la parte física, digamos, como un descubrimiento de la humanidad, pero el uso que se le dio por una bomba atómica, matar a un montón de gente, es una aplicación de eso que no es necesariamente por la cual fue creado, ¿sí? Pero insisto, tampoco es neutral, es importante para mí eso. ¿Sí? Fíjense, Isaac Asimov, no sé si todos lo ubican, es como una persona muy conocida del área de la ciencia ficción. ¿Sí? Hay un libro que se llama Yo Robot, que después también tuvo una película que plantea, que mira, los robots empiezan a tener vuelo y vida propia, ¿sí? Fíjense en 1942, hace casi 100 años, ¿no? Empiezan a tener vida propia y empiezan a tener características, por lo cual tenemos que limitarlos de alguna forma. ¿Sí? Entonces surgen lo que él le llamó las 3 leyes fundamentales para los robots. Fíjense, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra algún daño. Fíjense lo primero que dice, ¿no? O sea, yo puedo, como robot, matar a alguien o a alguien que se está muriendo y por inacción que se muera. O sea, yo lo tengo que ayudar. ¿Sí? La primera regla se plantea básica. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. O sea, si yo le digo al robot, mátalo a tal, obviamente ahí hay un conflicto y se plantea esta ley. Y fíjense, la tercera dice, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
¿sí? O sea, primero están los humanos y los robots después, ¿sí? Pero si se ponen en contraposición, y bueno, excepto esta situación, ¿sí? Entonces, muy interesante esta mirada, y después en 1985, ya habiendo pasado unos años, genera él y se da cuenta y dice, che, no, si está la ley 1, 2 y 3, hagámosle ley 0, que está como por encima incluso de estas tres. Dice, un robot no puede causar daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. ¿Sí? Eso es un código de ética para los robots. ¿Sí? Ahora, para los robots uno dice, ah, bueno, es como ciencia ficción, los robots uno como que lo tiene en la cabeza medio como una cosa allá lejos. ¿Sí? Algo que hoy tenemos no son solamente robots, sino que esta lógica, ¿sí? Estas leyes, se empiezan a aplicar en otros ámbitos. ¿Se les ocurre cuál? Inteligencia artificial. ¿Sí? Inteligencia artificial, para esta lógica, vendría a ser un robot, ¿sí? Que puede llegar a plantear determinadas acciones, ¿sí? Que deberíamos tener algún sistema o algún protocolo de ética. Entonces, surge la inteligencia artificial como una herramienta. De hecho, yo le voy a contar una cosa. Yo cuando hacía ayer, estaba terminando esta presentación, yo soy ingeniero. Esto más o menos es bonito, yo jamás lo hubiera hecho así. También es 74 veces más fea, ¿sí? Sí, veo la presentación y dice, ¿querés que te lo mejore? ¡Pic! Me hizo esto. Claro, tenía la misma información que yo decía, que muchas de estas se van a ver, y después les voy a mostrar lo que hice yo, van a notar la diferencia. Pero digamos, la inteligencia artificial no es que va a venir, tenemos que estar preparados. La inteligencia artificial, para darles una idea clara, se viene trabajando en los años 60. No es que estamos, ahora surgió todo el ruido, que capaz que me estoy adelantando algunas cosas tuyas, pero me puedes traer de pie en algunas cosas, ¿no? Pero no es, o sea, ahora tomó auge, pero en realidad se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es importante trabajar este tipo de herramientas, más desde el área biomédica, porque el impacto que tiene es en personas reales, ¿sí? No estamos haciendo un set de muñequitas Barbie para... No, estamos haciendo cosas que impactan en personas, ¿sí? Y de forma masiva. O sea, ingeniería, no sé si todos saben lo que es la ley de educación superior, tenemos las leyes, el artículo 42, que son en general un montón de oficios de profesiones, en realidad no oficios, profesiones, son las generales que tienen determinado impacto. Las que son de artículo 43 son las que tienen impacto directo en la vida de las personas. O sea, un ingeniero civil, si le erra un cálculo de un puente, se cae el puente y se muere gente. Un médico, si le erran algo, se muere. Entonces, son esas las de las que estamos hablando, ¿sí? Desde el área biomédica somos 43 y es importante pensar mucho en lo que hacemos porque tiene ese tipo de conceptos. Ahora, fíjense, nosotros hacemos algo, ¿sí? En lo cual metemos inteligencia artificial. ¿Sí? Che, hay un problema. Se murió un paciente. ¿Bien? Ahora, ¿quién es responsable? Acá identificamos 4 actores. Pensemos un equipo que tiene inteligencia artificial. Primero, el desarrollador o fabricante es responsable, tiene responsabilidad por el producto. ¿Sí? Ya vamos a desarrollar un poco. Luego, esto está aplicado en alguna institución sanitaria. ¿Sí? Acá tienen responsabilidad civil y objetiva porque el dispositivo está ahí. Hay un actuante que es un profesional de la salud que tiene responsabilidad por la mala praxis de la utilización de eso. Y hay otro
rol más que es el ingeniero biomédico, pensando el ingeniero biomédico que está en la institución, porque hay ingenieros biomédicos posiblemente acá, ¿sí? que hicieron el desarrollo, pero hay otros ingenieros biomédicos que están típicamente, de hecho acá los hay, en la institución, ¿sí? Que tienen una responsabilidad técnica y ética. Es que son muy bonitas las imágenes. Yo cuando lo vi dije, hermoso. Bueno, fíjense, el desarrollador o fabricante. Acá hay diferentes partes en las cuales el fabricante tiene responsabilidad. Primero, puede haber defecto de diseño. Pensando puntualmente en la inteligencia artificial, fíjense, el algoritmo, un ejemplo, ¿no? El algoritmo fue entrenado con datos sesgados. No sé si saben que la inteligencia artificial, más allá de en algunas cosas ser una caja negra, la inteligencia artificial se alimenta con datos. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo práctico y después vamos a la inteligencia artificial. Se llama talidomida la droga en los 70 que los niños nacieron con malformaciones. ¿Ustedes saben el origen de eso? ¿Por qué se dio? La talidomida era, en ese momento, una droga pensada para dolores de cabeza. Algo muy simple, ¿sí? Que la tomaron mucha gente, entre ellas mujeres embarazadas, ¿sí? El efecto que tuvo fue que la talidomida, que los niños que nacían, que las madres consumían talidomida, surgían con amputaciones, con agenesias, con malformaciones en el cuerpo. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Todo el espectro por el cual la probaron a la talidomida fueron varones. Nunca pensaron que probarla con mujeres embarazadas. De ahí surge un montón de cosas de que el perfil de cualquier droga van a ver que dice esto fue probado en personas de tales edades, hombres, mujeres, salen las características puntuales, ¿sí? Pero fíjense el sesgo que se hizo y el efecto que tuvo. Eso es algo como muy claro, ¿sí? En inteligencia artificial pasa lo mismo. Si yo pongo información que después la inteligencia artificial la va a analizar de alguna forma, voy a sesgar o no de acuerdo a la información que le pongo. ¿Sí? Si yo acá pongo solamente personas como yo, alto, rubio, ojos celeste, fachero, todos así, no vamos a encontrar respuesta después, o vamos a encontrar una respuesta posiblemente errada si yo trato de ver como dato de entrada para ver cómo responde de alguien que tenga características distintas. Por ejemplo, cuestiones étnicas. Por lo cual, si yo hago una herramienta que la utilice o la plantee o la alimente con datos de Asia, ¿sí? No necesariamente va a funcionar acá. Entonces, a eso es que se refiere la parte de datos sesgados, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a generar un error. Luego, falta de transparencia, ¿sí? Acá hay cuestiones de técnicas por las cuales no se precisaron bien los límites de precisión del sistema. Decimos, che, esto está acá, pero en realidad no estaba claro hasta dónde era el micromundo por el cual se trabajó, ahí también puede haber error. Actualización defectuosa, no sé si todos saben, pero hay versiones cuando uno realiza un equipamiento, particularmente con software y más con inteligencia artificial, uno va trabajando con versiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Entonces, podemos, por actualizaciones, tener errores que no, en estas modificaciones que se hicieron, no estaban presentes en la versión anterior porque trabajaron otras cosas. Entonces, el desarrollador fabricante tiene responsabilidad de producto. Esta institución sanitaria dijimos que tiene responsabilidad civil objetiva, ¿sí? Tiene, por un lado, deber de vigilancia. El hospital debe
es responsable de elegir tecnologías validadas y realizar el mantenimiento preventivo. ¿Sí? O sea, de hecho, hay en este mismo momento todo un peritaje de situaciones de que, por ejemplo, un resonador tuvo determinados resultados por falta de mantenimiento. ¿Sí? Fallo de infraestructura. Si la inteligencia artificial falló por una mala conexión de red interna, fíjense, no está aislada, sino que tiene conexiones, o una integración incorrecta con la historia clínica y electrónica del hospital. Y como responsabilidad objetiva, en Argentina, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1757, el hospital responde por el daño causado por una actividad riesgosa o por las cosas de las que se sirve. Y ahí hay algo muy claro con nombre y apellido. El profesional de la salud tiene tres aspectos, pensando en la mala praxis. Uno no puede decir como profesional de la salud, y me lo dijo la inteligencia artificial. O sea, uno puede utilizar la herramienta, pero que puede ayudar al diagnóstico o lo que sea, pero no se puede excusar, me la dio eso. O sea, el profesional realmente es el responsable final de eso. ¿Sí? Falta de capacitación. Si opera un equipo biomédico complejo sin haber recibido la formación certificada por el fabricante. Fíjense la implicancia de la capacitación. Y el principio de supervisión humana se plantea que haya personas en el bucle, no se pueden hacer las cosas totalmente automáticas, ¿sí? Sino que tiene que haber presencia humana real, y justamente como dice acá, delegar la decisión en una máquina es una falta ética. ¿Sí? Y el ingeniero biomédico tiene que asegurarse de que el algoritmo que funcionaba en otro lado funcione acá, no es traerlo y listo, sino que lo tiene que validar de forma local, y local, no solamente a nivel geográfico, sino también en el hospital o donde sea, a nivel real. ¿Sí? Y por otro lado, la ciberseguridad. Es un temazo, ¿sí? En el cual el ingeniero biomédico, con un equipo también, por supuesto, del área informática, es responsable, por lo cual que si hay un equipo que tiene de alguna forma herramientas, por ejemplo, inteligencia artificial, si es hackeado, tampoco puede decir, yo no tengo la culpa si lo hackearon. No, no, vos sos responsable. Entonces, vemos ahí cómo se maneja. ¿Se entendió hasta ahí la cuestión de responsabilidades? Fíjense, yo voy a plantear, acá hay dos grandes paradigmas por los cuales se ve la inteligencia artificial. Europa tiene una forma de pensar, fíjense cómo se escala esto a nivel global, ¿sí? En Europa tienen determinadas características de pensar en la inteligencia artificial, ¿sí? Distintas que las que hay en Estados Unidos. En Europa, fíjense, tienen un enfoque precautorio, o sea, no vamos a alargar nada hasta que no lo veamos antes, ¿sí? Fíjense, está basado en derechos humanos en Europa. La regulación es previa, ¿sí? Para ver si es potencialmente peligrosa. El objetivo es prevenir daños y la ética está basada en la responsabilidad en el diseño, ¿sí? O sea, si vos lo diseñaste, tenemos que ver todo esto primero para ver si realmente lo vamos a habilitar para que esté en la calle. Esa es la lógica que se maneja predominantemente en Europa. Fíjense la otra lógica en Estados Unidos. Hay un enfoque de mercado, ¿sí? Está basado en la innovación y seguridad nacional. La regulación solamente aparece ante el daño evidente o impacto en la competencia. Está en una cuestión de mercado, ¿sí? Y el objetivo es permitir el avance tecnológico que funcione. Si ya hay un problema, bueno, ahí lo vemos. Es la lógica totalmente al revés. Estamos hablando acá en la previa y acá estamos en la post, ¿sí? Y esto justamente genera un permiso para poder innovar. Entonces surge la ética de las consecuencias y el utilitario. Fíjense los paradigmas totalmente contrapuestos que existen en un lugar y en otro, ¿sí? Pero nosotros a nivel mundial planteamos, y de hecho es una preocupación puntualmente de IEEE, esto que estamos diciendo en el Congreso de noviembre, de que
haya instituciones que planteen ética por arriba de las cuestiones de intereses nacionales. ¿Por qué? Porque la humanidad es una misma. Entonces, ahí es importante poder trabajar y entender de que esto existe como lógicas a nivel mundial. Ahora, fíjense esto. Ley de Asimov. ¿Se acuerdan que decíamos que no atente contra la humanidad? ¿Sí? Fíjense. Esa ley, en Europa, se plantea de una forma muy clara que la inteligencia artificial no debe dañar la humanidad. En Estados Unidos dicen, la inteligencia artificial no debe dañar la humanidad y le agregan una colita, salvo que sea por cuestiones de seguridad nacional. Ese detallito, ¿sí? O sea, no nos sorprende, por supuesto, ¿sí? Pero por otro lado, fíjense la peligrosidad que tiene todo esto y la importancia que tiene en definitiva la bioética para poder trabajar todo esto, no con una voz tímida, no, acuérdate que somos humanos y vas a matar gente. No eso, es realmente hay, por eso yo digo que es imprescindible trabajar la bioética en todo sentido. ¿Sí? Insisto, la inteligencia artificial no es que está por llegar, no, está totalmente en lo que sea, uno lo usa. No podemos decir que no existe. ¿Sí? Avances locales de toda esta temática. Por un lado, les contamos algo bueno, del cual Atlas, de hecho, es parte de esto. Nosotros armamos un comité institucional de ética en investigación en salud, CIEIS, en la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Por qué? Porque nosotros, en el área biológica, en el área biomédica, hacemos desarrollos de productos biomédicos, por lo cual era importante tener un comité propio con una mirada y una lógica propia, distinta posiblemente a la hora de desarrollar medicamentos. Son distintas las lógicas. Entonces, esto lo hicimos el año pasado. Si todo anda bien, estamos por presentar todo en el COEIS y empezar a funcionar dentro de poco. Eso es a nivel buena noticia interna. Y área específica, yo esto lo voy a hacer rápido, pero el área mía específica de trabajo es la ingeniería en rehabilitación. La ingeniería en rehabilitación es la tecnología para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad. Así puede decirlo de forma rápida y simple. ¿Sí? La CIF es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, es un documento que la Organización Mundial de la Salud generó en el año 2001 y que marca o plantea el modelo biopsicosocial por el cual se entiende la discapacidad. ¿Sí? Acá plantea la discapacidad trabaja con una serie de dimensiones, trabaja funciones y estructuras corporales de la persona, las actividades y participaciones que la persona puede tener, el impacto de los factores ambientales y las características personales del individuo. ¿Sí? Toma esos 4 elementos. Fíjense que la discapacidad como tal surge acá en esta parte de funcionamiento de discapacidad, que, insisto, están funciones de estructuras corporales y actividades de participación. Hay como 2 aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Como aspecto positivo, fíjense, es integridad funcional y estructural, y como positivo de actividad de participación es justamente que la persona pueda tener participación en actividad. Como negativo, la persona tiene determinadas características propias que generan, le llaman una deficiencia a nivel de funciones y estructuras corporales, pero eso no es suficiente para que sea una discapacidad. Eso tiene que generar una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Cuando se dan las 2 cosas, se genera la discapacidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería, con ingeniería biomédica, ingeniería de rehabilitación? Son los factores ambientales. Nosotros podemos hacer desde el diseño que una tecnología sea una barrera, un obstáculo o que sea un facilitador. Si yo entro en un edificio, tengo escalones, es una barrera, un obstáculo. Si pongo una rampa, es un facilitador. Entonces, fíjense,
esto es donde nosotros trabajamos, puntualmente en el área de discapacidad. Esto que está en color verde es donde nosotros actuamos. Está claramente puesto acá que nosotros no eliminamos la discapacidad. La discapacidad sigue estando porque está en estos ámbitos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es mejorar la calidad de vida en algo, ¿sí? Pero esa es nuestra participación, digamos, desde, nuestro aporte desde el lado, desde el diseño y la ingeniería. ¿Sí? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ok? 6 minutos, perdón. Unos 4 muy generosos, fueron. No, pero voy a cerrar y llego bien, llego. ¿Hay favoritismo? Nos conocemos desde cuando tenemos... Es favoritismo total, me dan mate. Fíjense, una persona con discapacidad no está sola. Muchas veces uno dice, la discapacidad. Fíjense, una persona está inmersa dentro de una familia. ¿Sí? Por otro lado, esta persona trabaja un equipo terapéutico, típicamente con audiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fisiatras, rehabilitadores visuales, hay todo un ejército de gente que están trabajando dentro de, digamos, mejorando o trabajando aspectos con esta persona con discapacidad, de acuerdo a sus características, ¿no? Y los objetivos planteados. Puede haber o no un equipo docente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un adulto posiblemente tenga quizá un equipo terapéutico, pero un equipo docente que en general se trabaja en determinada etapa de la vida, ¿sí? Entonces está toda la cuestión de inclusión educativa y un montón de aspectos que puede haber un equipo docente. Y el área nuestra de ingeniería en rehabilitación, lo que hacemos es trabajar con todos para interactuar, porque no podemos trabajar solamente con ellos. Si nosotros hacemos una herramienta de comunicación, la tenemos que trabajar con la familia para ver cuáles son los aspectos en los cuales se quiere comunicar, qué característica tiene, por ejemplo, el área de fonoaudiología, para ver qué aspectos, qué se quieren manejar, cómo, y todos tienen que saber manejar o mínimamente conocer la tecnología que hagamos. Entonces, estamos hablando de un sistema grande en el cual hay interacción. Ahora todo esto está dentro de un contexto, ¿sí? O sea, no es lo mismo trabajar, para dar un ejemplo muy concreto, una persona que tiene una discapacidad en un ámbito rural que en un ámbito urbano, ¿sí? Pensamos en una silla de ruedas, va a ser distinta. ¿Sí? Entonces el contexto, y cuando hablo del contexto no solamente a nivel físico, como decíamos recién, culturalmente no es lo mismo acá que en otro lugar, en otro país, que en China será otra característica. Entonces, el contexto donde se trabaja tiene una fuerte incidencia. ¿Ya? Y encima, para más INRI, diría Arturo Sandiano, somos personas. Por lo cual, las personas que éramos hace 2 años, hoy somos otras personas. Pensemos en discapacidad más todavía cuando hay, por ejemplo, una neurodegenerativa, una persona que tiene una isla, una esclerosis bilateral amiotrófica, hoy tiene determinadas posibilidades motrices y dentro de 6 meses capaz que tiene otras. Entonces, al ser personas con nuevas necesidades, genera una complejidad aún mayor que tenemos que tenerla en cuenta a la hora de pensar en tecnología. Si tenemos todo esto en cuenta, podríamos decir que tenemos una tecnología adecuada porque tuvimos en cuenta todos estos aspectos. ¿Sí? Yo fui un poquitito más allá. Yo creo que nos quedamos cortos con esto. Y fíjense por qué. Existe algo en ingeniería en rehabilitación que se llama productos de apoyo, que es la herramienta. ¿Sí? O sea, las herramientas son un bastón blanco para una persona ciega, la silla de rueda, órtesis, prótesis. ¿Sí? Ese es el producto de apoyo. Pero
La tecnología asistiva es todo el universo en el cual el producto de apoyo da una serie de servicios, cómo hacemos para que esto llegue a la gente, hay un montón de elementos, para que se logre o se garantice un suministro y un uso seguro y efectivo. Eso es como para entender qué es producto de apoyo y tecnología asistiva. Y hay un informe que está entre la Organización Mundial de la Salud y UNICEF del 2022, que es un reporte mundial de tecnología asistiva, que plantea, por un lado, que hay un círculo vicioso, un círculo de exclusión, que fíjense que plantea que la discapacidad genera pobreza, pero a su vez que la pobreza genera discapacidad. Hay muchas causas por las cuales se dan las dos situaciones, lo cual complejiza. ¿Por qué? Fíjense esto. Hay según este estudio, considerable desigualdad en el acceso a los productos de apoyo que las personas con discapacidad necesitan. En países de bajos ingresos no llegan a el 3% de ser satisfechos por medio de tecnología para esa situación. En cambio, en países de altos ingresos llegan al 90%. Es una brecha muy grande, ¿sí? Y hay una serie de barreras que afectan el acceso, ¿sí? Escasa concientización de las tecnologías, en general son altos costos, hay un montón de barreras que dificultan el acceso, pero si tenemos en cuenta, aparte de todo lo anterior, tenemos en cuenta el factor económico, yo puse este término que yo le llamo tecnología pertinente, ¿sí? Que es un poco más que la tecnología adecuada. Es tener en cuenta el impacto que tiene también esta cuestión económica. Por lo cual, si una tecnología asistiva pertinente, debe ser adecuada, en lo posible de bajo costo, pero tiene que ser de calidad segura. Si es de bajo costo y se compromete a alguno de estos aspectos, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que hacer todo esto, ¿sí? Si encima le sumamos una filosofía open source, que quiere decir que hacemos tecnología que fuera a estar disponible para la población, donde esté el detalle de cómo se hace esa tecnología, para que otros la puedan replicar e incluso mejorar, podríamos tener incluso desde ahí un impacto mucho mayor. En esta línea, justamente para que sea escalable, accesible y sostenible, ¿sí? En esas líneas en las que estamos trabajando, por lo menos aquí en Córdoba, y con redes a nivel mundial. Entonces, eso es un poquito para darles una idea de una aplicación directa de un poco todo lo que estamos hablando. ¿Cómo estamos en tiempo?